pero que, en fin, en la vida de uno la tiene. Y es que esta probablemente será mi última rueda de prensa como portavoz de Cultura y Turismo del Partido Socialista de Navarra, dado que el próximo 25 de enero cesaré como presidente del PSN-PSOE y como miembro de la Ejecutiva y, en consecuencia, lógicamente, dejaré de ser el portavoz inicialmente del partido y, dentro de un par de meses, también el portavoz en el Parlamento. Por lo tanto, en fin, permitidme que os agradezca el buen trato que siempre he recibido y que os pida excusas por los errores cometidos en vuestra tarea, que a veces se solventa en muy pocos minutos. Bien, una breve referencia, antes de comentar las enmiendas propiamente dichas, a la evolución del presupuesto de cultura en los últimos años, que yo creo que es donde hay que insertar la presente ley. Como bien sabéis, la crisis ha obligado al Gobierno de Navarra a tomar una serie de medidas de reducción de gasto que han afectado muy seriamente a un departamento que ya venía sufriendo recortes considerables en los últimos años. Ahí os pongo cantidades finales aproximadas consignadas en los presupuestos de cada año en materia de cultura para que veamos no solo el descenso significativo, sino literalmente el desplome que la cultura ha tenido en los presupuestos de nuestra comunidad. 80 millones en 2006, 82 en 2007, 93 en 2008, 78 en 2009, 80 en 2010, 75 en 2011, 49 realmente ejecutados en el 2012 y en el año 2013 24 millones 25 dedicados a cultura, lo que supone nada menos que el 0,73% del presupuesto. Por cierto, el anteproyecto de presupuesto para el 2014 todavía lo rebajaba un poquito más, un 33% de descenso respecto del 2012, y esa es la razón por la cual nosotros sugerimos la presentación de una enmienda a la totalidad en materia de cultura. Un dato muy significativo. Miren, yo fui consejero de Cultura entre el 83 y el 91 y nunca conocí unas cifras similares a estas, es decir, que el presupuesto del departamento supusiera el 0,73%. Es decir, nos estamos manejando en materia de cultura en cifras de los primeros años de los 80. Vuelvo a reiterar, porque a lo mejor no han entendido ustedes bien. Primeros años de los 80. Bueno, pues en este contexto es donde se fragua la ley de mecenazgo, que quiero subrayar que es la iniciativa más importante en materia de cultura de la legislatura, juntamente con el plan estratégico, que ha pasado inadvertido. Es más, sinceramente os digo que, aprobada la ley de mecenazgo, creo que en materia de cultura se acabó también la legislatura. Importante señalar que el anteproyecto de ley de mecenazgo formó parte de los compromisos del Gobierno de coalición en materia de cultura a iniciativa del PSN. Es decir, somos nosotros quienes forzamos al Gobierno a asumir como objetivo preferente para esta legislatura en cultura una nueva ley de mecenazgo. Y ante la anunciada aprobación, a los pocos meses de constituirse el Gobierno, de una ley estatal, el Gobierno de coalición decidió esperar a conocer las pautas básicas de la citada ley antes de abordar la ley foral. Pero, como bien conocéis, el Gobierno de España se está retrasando en la presentación de la ley estatal. De ahí que el PSN, a la vista de esto, presentó una iniciativa en el Parlamento que fue debatida el 14 de marzo de 2013 y aprobada con 30 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, básicamente las correspondientes al grupo de UPN. Y como consecuencia de esta decisión del Parlamento mayoritaria, el Gobierno de Navarra presentó un anteproyecto que fue sometido a información pública. Y, para decirlo todo y decirlo bien, el anteproyecto mejoró con las aportaciones del sector. Por lo tanto, a juicio del PSN-PSOE, el anteproyecto o el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno es un texto que sirve como punto de partida y que el PSN está dispuesto a sacarlo adelante
con todos los grupos políticos que se presten a ello. No hacemos distinciones. Todos aquellos grupos que coincidamos en los parámetros que va a marcar el PSN, evidentemente estaremos en condiciones de sacar adelante una ley que sería deseable que contara con el mayor consenso posible. A la ley, que el PSN la ha estudiado con detenimiento y para la que ha recabado, es un detalle que se me ha olvidado poner ahí, pero que me gustaría subrayar, y para la que ha recabado la opinión de determinados colectivos que han trabajado personalmente conmigo en la preparación de las enmiendas y que, por lo tanto, las enmiendas no son estrictamente las enmiendas del PSN, que también, sino son las enmiendas de personas y colectivos que el partido considera representativos en la política cultural de nuestra comunidad. Pues bien, el PSN ha presentado ya, en estos momentos lo estamos haciendo en el registro del Parlamento, 20 enmiendas. No todas, lógicamente, de la misma importancia. Y hemos querido facilitaros la tarea y exponeros las enmiendas más significativas, que las tenéis en un primer paquete, que serían las especialmente relevantes, y un segundo paquete, que serían las menos relevantes, de tal forma que voy a comentar brevemente aquellas que me parecen más significativas. La primera es una enmienda que pretende sustituir los párrafos primero y segundo de la exposición de motivos. Y es una enmienda de calado, una enmienda muy importante, porque lo que se pretende redefinir en esta enmienda son los principios teóricos en los que la ley se funda. Nosotros queremos una ley de mecenazgo progresista, que englobe y que se ancle en los documentos más novedosos y más avanzados en materia cultural, que son básicamente los tres que ahí citamos: la Carta Cultural Iberoamericana, las conferencias de la UNESCO y la Agenda 21 de la Cultura. Y, por lo tanto, las reflexiones que se hacen en la exposición de motivos tratan de recoger justamente el anclaje teórico de la ley. Y, además, pretende otra cosa, que es reforzar, para que no haya ninguna duda, la responsabilidad de las administraciones públicas en el acceso y financiación de la cultura. Es decir, la ley de mecenazgo no sirve para que la administración pública se lleve a andana y a partir de ahora delegue concretamente en el sector privado. No, se trata de poner en valor y poner en marcha un mecanismo que, además del esfuerzo inevitable y además imprescindible de la administración pública, se sume con los nuevos esfuerzos de la iniciativa privada para mejorar en el ámbito cultural. Como veis, se trata de una enmienda de 2 páginas largas y, por lo tanto, una enmienda reflexionada, pensada y debatida con mucho detenimiento. Hay una segunda enmienda interesante, que es la que tiene el número 4, que es la que viene a continuación. La que tiene el número 4 es una enmienda de adición de un nuevo apartado al párrafo 8º también de la exposición de motivos. Y ahí queremos constatar lo que sucede concretamente en nuestro entorno europeo. Es decir, constatar el éxito que ha tenido, sobre todo en Francia, el aumento de las desgravaciones fiscales y de la emergencia de una ciudadanía cultural en el modelo francés, que es el inspirador en buena medida de los contenidos de la presente ley. Y, por lo tanto, se subraya que eso es justamente lo que se pretende también en la nuestra. Es decir, que el aumento de las desgravaciones fiscales permita la emergencia de una ciudadanía cultural que esto se lo tome en serio. Pasando ya a lo que son los artículos de la ley, la tercera enmienda de interés es el artículo 1º, que es la enmienda número 8, que pretende sustituir el artículo 1º tratando de precisar mejor el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. En definitiva, se trata de matizar mejor los 3 objetivos que se persiguen en la ley, que no quedaban claros en la redacción del Gobierno. Y los 3 objetivos que se persiguen son el fomento del mecenazgo, la regulación de los incentivos fiscales y la consecución de un mayor vínculo entre la sociedad civil y la actividad cultural. Creo que
quedan meridianamente claros en la nueva redacción y, por lo tanto, espero que puedan pasar al texto definitivo. La siguiente enmienda de interés es la enmienda número 9, que en definitiva pretende precisar mejor el concepto de mecenazgo cultural, un concepto clave, lógicamente, en la ley. ¿Qué se entiende por mecenazgo cultural? Bueno, y se trata de concretar mejor algunos ámbitos y añadir lo relacionado con una cuestión que no aparecía en el proyecto del Gobierno, y es los proyectos de investigación vinculados a productos culturales. Si hay un sector en el que se está avanzando y se está encontrando nuevos ámbitos como en casi ningún otro, es en el mundo de la cultura. Por lo tanto, no debemos acotar demasiado, diríamos, los sectores clásicos y específicos, sino abrirnos también a otras modalidades hasta ahora no tenidas por culturales y que, sin embargo, están teniendo carta de naturaleza entre los sectores más jóvenes y entre los ámbitos más avanzados. Por lo tanto, se trata, insisto, de precisar mejor y ampliar el concepto de mecenazgo cultural. La enmienda número 11 es también una enmienda muy importante, por la sencilla razón de que esta ley se basa en un principio que va a ser objeto de mucha discusión, que es el principio sencillamente de interés social. Es decir, la ley le da al Gobierno el marchamo o la capacidad de decidir qué proyectos culturales tienen interés social y, en consecuencia, qué proyectos son susceptibles de las deducciones fiscales correspondientes. Por lo tanto, parece muy importante que ese concepto de interés social sea un concepto no restringido para que el Gobierno no tenga un coto a su favor, sino un concepto amplio, por cierto, en el que este y otros gobiernos sucesivos puedan sentirse cómodos a la hora de trabajar una ley que nosotros esperamos que tenga continuidad. Y, por lo tanto, hay una nueva redacción que amplía los proyectos considerados de interés social, de tal forma que ya no solo lo serán los correspondientes a la Administración foral, sino los provenientes de las administraciones locales y aquellos que estén propugnados por las universidades públicas, de tal forma que permitan justamente integrarse a estas administraciones locales y a las universidades públicas en este nuevo mundo que esperamos surja de la aparición de la ley de mecenazgo. También la enmienda número 12 es una enmienda de interés porque ahí señala cuáles son las declaraciones de interés social a instancia de los beneficiados, las condiciones que tienen que tener para que un proyecto cultural sea calificado de interés social a instancia de las entidades o personas. Y se trata de concretar y objetivar, en la medida de lo posible, los criterios que va a emplear el Consejo Navarro de Cultura, que a partir de ahora va a tener una función muy importante, nueva, que es la de determinar precisamente qué proyectos culturales pueden ser declarados de interés social. Sin duda, puestos a elegir, juntamente con la enmienda de la exposición de motivos, la otra enmienda estrella que presenta el Partido Socialista es la enmienda número 13, en la que se habla de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, en la que hace referencia a las deducciones fiscales, que en buena medida una ley de mecenazgo tiene sentido en la medida en que las deducciones fiscales sean sugestivas para los ciudadanos y les permitan justamente entregar una serie de dinero para proyectos culturales. Nuestra propuesta es bastante distinta a la que propone el Gobierno. Nosotros somos partidarios de una deducción del 90% hasta los 150 euros. 90% hasta los 150 euros. Y deducción del 40% a partir de 150 euros. Un cambio significativo porque, como sabéis, el Gobierno proponía el 40%, concretamente hasta 300 euros. Bien, ¿por qué razón este cambio? Bueno, nosotros entendemos que hay tres razones fundamentales que lo avalan. La primera, porque es un estímulo claro a la donación en línea con lo que se está haciendo en los países europeos de nuestro entorno.
En segundo lugar, porque los costes para la Hacienda, después de hacer algunas simulaciones fiscales, son francamente asumibles. Esto no supone un disparate, no supone vaciar la Hacienda foral. Y en tercer lugar, y muy importante, porque los borradores que está manejando el Gobierno de España apuntan a cifras similares. En consecuencia, no parece razonable que esta, que va a ser la primera ley del mecenazgo cultural, realmente apunte a deducciones significativamente menores que las que está prevista el Gobierno del PP. Y en ese sentido entendemos que esta es una cantidad equilibrada. El artículo siguiente habla básicamente de lo mismo, pero referido no a los sujetos del IRPF, sino a los sujetos pasivos del impuesto de sociedades. Y también aquí hay un cambio significativo, dado que nosotros proponemos la deducción del 30% de los 1.000 primeros euros, mientras que la deducción pasa al 20% a partir de los 1.000 euros. Y finalmente, la última enmienda que me gustaría subrayar es que esta ley de mecenazgo es una ley novedosa y es una ley innovadora en el ámbito español y, en consecuencia, parece razonable que los ciudadanos se enteren y muy bien de las novedades que plantea. De ahí la necesidad que se propone de poner en marcha una potente campaña informativa por parte del Gobierno de Navarra para dar a conocer los contenidos de la ley, de tal forma que si no se hace, no sea porque los ciudadanos lo desconocen, sino porque realmente no les interese. Esto va acompañado de otras enmiendas en las que se dice que la Dirección General de Cultura deberá proponer una unidad administrativa, la que juzgue oportuno, para que efectivamente sea la correa de transmisión juntamente con los donantes y juntamente con las personas interesadas en todo este menester. Bien, pues estas son algunas de las enmiendas más significativas que se unen a las otras aproximadamente 10 que no les comento porque las tienen ustedes en el dossier y, en consecuencia, diríamos que reiteramos lo obvio, y es que es una iniciativa que nació del PSN en el Gobierno de coalición, que la materializó posteriormente el actual Gobierno después de ser aprobada por la mayoría del Parlamento una iniciativa de nuestro partido pidiendo que la trajera a la Cámara, que es un proyecto de ley que sirve de entrada, que ha sido mejorado con las aportaciones de las colectividades culturales y que nos parece que sirve como punto de partida y que nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los grupos parlamentarios para que la ley salga adelante. Eso sí, nuestras enmiendas creemos que mejoran la ley y, obviamente, la ley saldrá adelante si se parece más a la que nosotros presentamos que a la que el Gobierno ha presentado. Pero no nos parece que sean ámbitos incompatibles y, por supuesto, que la negociación y el acuerdo es posible. Gracias. Bueno, ayer el Partido Popular presentaba enmiendas a este proyecto y una de las enmiendas tenía que ver también con la consideración de interés social, al decir que criticaba que fuera el Gobierno el que decidiera qué era interés social y, por tanto, de deducciones fiscales. Y decía que se deberían poder presentar cualquier proyecto, sin ninguna criba. Usted no sé qué opina. Bueno, pues nosotros no compartimos esta tesis. Es decir, y entre el cero y el infinito, casi siempre en las gradaciones grises está el punto medio. Es decir, entre que tengamos una definición de interés social muy estricta y no tengamos ninguna tasa y cualquier producto que cualquier persona diga que es cultural debamos admitirlo como tal, cabe posturas intermedias. Y justamente es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es aceptar que efectivamente haya un mecanismo, un organismo que decida que efectivamente determinados productos tienen ese marchamo de interés social, pero que ese mecanismo, que va a ser el Consejo Navarro de Cultura, tenga, lo dice expresamente una de nuestras enmiendas, tenga sencillamente unos criterios claros y a su vez flexibles, para que quepa la posibilidad de que realmente en esta consideración quepan buena parte de las iniciativas culturales que puedan presentarse.
Por lo tanto, en este tema discrepamos de forma sustancial de la propuesta del Partido Popular, que efectivamente es uno de los ejes claros de sus enmiendas. Vosotros planteáis deducciones del 30% de los primeros 1.000 euros en los sujetos pasivos del impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que plantea el Gobierno en su proposición de ley? El Gobierno plantea un 30%, pero de cantidades sustancialmente menores. Y, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, tratándose de sociedades, no parecía razonable hablar de cantidades como las que estamos hablando. Y, por lo tanto, en sociedades lo elevamos a 1.000. Es decir, creo que hay que diferenciar con claridad que uno de los objetivos fundamentales de nuestras enmiendas es favorecer el micromecenazgo de las personas particulares. No he utilizado esta expresión, pero me gustaría subrayarla 3 veces. Es decir, el micromecenazgo es uno de los objetivos fundamentales de la ley. Es decir, que los ciudadanos sencillamente se atrevan, se avengan a elevar, a dar determinadas cantidades, sabiendo que prácticamente el 90% de esas pequeñas cantidades van a ir a su proyecto, al proyecto que ellos elijan, y que realmente eso les ayude a tomar conciencia de que la ciudadanía activa en materia cultural es una característica que define a las sociedades más avanzadas de Occidente. Por supuesto, esto es muy habitual en los países anglosajones y es práctica común y ordinaria en los países, diríamos, de Norteamérica, en Estados Unidos, donde la deducción llega al 100%, pero allí obedecen concretamente a otra mecánica y a otra práctica que evidentemente no está entre nosotros. Tengamos en cuenta un dato significativo. El proyecto más próximo al nuestro, que nos puede servir de referencia, es Francia. En Francia, después de la puesta en marcha de la ley de mecenazgo del año 2003, se ha pasado del 3% de aportaciones a la ley de mecenazgo a una cifra superior al 20%. Es decir, ha aumentado exponencialmente las aportaciones. Y esto significa que este camino, que evidentemente en el caso de Francia ha tardado nada menos que 11 años, es el que nosotros tenemos que recorrer. Y Navarra, que tiene una gran experiencia en materia de mecenazgo, pero sobre todo en materia de participación solidaria en proyectos, realmente el voluntariado y la participación solidaria es una seña de identidad de nuestra tierra, creo que también podría ser ampliado justamente al ámbito de la cultura, del que estoy seguro de que todos nos sentiríamos y saldríamos beneficiados. Quería referirme a la despedida que nos ha hecho al principio, entonces muy brevemente no sé si nos podría hacer unas pinceladas de cuáles han sido las luces y las sombras de su carrera política. Bueno, no se trata del momento propicio para este menester, pero en la medida que a mí me toca despedirme, obviamente no voy a negarme a aceptar esta última pregunta. Bueno, yo tengo una larga carrera política que comenzó nada menos que en el año 79, siendo candidato a las elecciones forales por la Merindad de Estella, y que se concretó concretamente a partir del año 83, cuando fui elegido primero director provincial de Educación, siendo una persona independiente. Al año siguiente pasé a ser consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra durante 7 intensísimos años, los 3 primeros también como persona independiente y en la segunda etapa ya como afiliado. Me volví al instituto unos meses, fui rescatado, diríamos, de nuevo para ser alto inspector en Navarra, donde permanecí otros 4 años. Volví 10 años de nuevo a ser profesor en el Instituto de Estella, del 96 al 2006, y poco antes de terminar esto pasé a ser presidente del partido. Por lo tanto, yo he sido un político de ida y vuelta, es decir, no he sido de profesión político, pero he sido una persona que en mis 35 años, 37 años de ejercicio, 18 prácticamente los he dedicado a la actividad educativa y otros 18 los he dedicado a la gestión educativa. Y en buena parte de esos, y en 2 periodos, he sido miembro de la ejecutiva de mi partido.
Por lo tanto, una larga trayectoria. Una larga trayectoria que me ha permitido seguir los avatares de la evolución de Navarra. Yo conocí la modernización de Navarra en los años 80, básicamente de la mano del Partido Socialista en sus 7 años de ejercicio, que nos llevó, sobre todo a mí, que me tocó directamente, a asumir 3 grandes cuestiones que hoy son para mí un satisfactorio balance. Uno, resolver uno de los problemas claves en aquel momento, y es la inserción del euskera en el sistema educativo y el sistema administrativo de Navarra, la ley del euskera, que nació con tantas dificultades porque, entre otras cosas, era una ley de mayoría absoluta. 2, asumir las transferencias en materia de educación, un hito fundamental que hizo que una pequeña administración como la Navarra pasara a ser una gran administración como la que es hoy. Multiplicamos también por varias veces el número de funcionarios. Y 3, desde mi punto de vista, una de las acciones más emblemáticas y más importantes, la creación de la universidad pública, un proyecto en el que casi nadie creía y que afortunadamente fue una realidad en el último pleno de la primera legislatura del año 87. Y una acción que efectivamente no contó inicialmente con el apoyo de todos, que afortunadamente, una vez que se puso en marcha, Navarra y los grupos parlamentarios la asumieron como propia, fue la primera ley que se creó desde el Parlamento regional y que, por lo tanto, evidentemente, en el balance es obvio que este es uno de los hitos más significativos. He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito ya interno del partido, por cierto, por terminar con el área más institucional. Esta modernización de los 80 fue continuada en los años siguientes, hasta que en estos momentos pues, estamos pasando pues, una grave crisis institucional, social, política y económica, de todo tipo, que evidentemente hace que el futuro de Navarra sea esperanzador, pero con unas sombras que no podemos desconocer. Y por lo que hace referencia a carácter interno, y con eso termino sin ánimo de entreteneros mucho, desde el punto de vista interno también he vivido procesos de todo tipo. ¿Cuál es la sombra mayor? Pues no tengo ninguna duda, los episodios de corrupción que nuestro partido tuvo que soportar concretamente a finales de los 80 y comienzos de los 90, en los que evidentemente el partido, algunas de las personas relevantes del partido se vieron involucradas y, con todos mis respetos y con toda mi modestia, yo soy prueba inequívoca de que, en fin, no todo, sencillamente fue corrupción, porque algunos de los que vivimos de cerca el proceso, afortunadamente podemos ir con la cabeza alta y decir que actuamos honestamente en todas y cada una de nuestras decisiones. Y junto a ello, pues efectivamente he pasado momentos muy duros, sencillamente la desaparición de nuestro secretario general, Carlos Chivite, que a mí me tocó muy directamente vivir, y momentos muy esperanzados de renovación de nuestro partido, y efectivamente ahora voy a asistir desde ese lado, a partir del próximo 25, a otro momento especialmente relevante, que es un momento en el que el partido, por que lo quiere personalmente y porque lo exigen los ciudadanos, se va a abrir a la sociedad y con unas primarias va a poner a disposición de sus militantes, ya veremos en qué términos, en los que lo decida el sábado el Comité Federal, en qué términos podemos elegir a nuestro cabeza de lista para las elecciones forales. Y, por lo tanto, este también es un momento esperanzador en el que yo, por supuesto, voy a participar, porque yo dejo de estar en primera fila, pero sigo siendo militante de la agrupación de Estella, seguiré siendo militante de la agrupación de Estella y, en la medida en que mis compañeros lo deseen y lo admitan, miembro del Comité Regional, si así lo juzgan oportuno. Y, por lo tanto, reiterar que todo esto no era razonable que lo pudiera realizar un modesto profesor de instituto. Todo esto ha sido posible porque yo
he formado parte de las filas del Partido Socialista. Por lo tanto, no tengo más que agradecimiento al partido que me ha permitido tener una riquísima vida en la que yo, afortunadamente, he sido feliz dando clases, he sido feliz trabajando en el Gobierno, he sido muy feliz en el Parlamento y espero seguir siendo feliz ahora tratando de ayudar un poco desde la presidencia del Consejo Social a mejorar la universidad, porque ya, eso sí, los años pasan y, hombre, hay que bajar un poquito el pistón porque, en fin, tengo intención de vivir algunos más y espero vivirlos cómodamente y gozosamente. Gracias.